Capítulo 19. Mayordomos sobre este ministerio. Cuando el campamento de Israel se disolvió, un brote devastador de cólera atacó a sus integrantes. Los santos, que solo unas horas antes habían estado saludables, se desplomaban sin poder moverse. Vomitaban una y otra vez y sufrían intensos dolores de estómago. Los gritos de los enfermos llenaban el campamento, y muchos hombres estaban demasiado débiles para cumplir su turno de vigilancia. Nancy Holbrook fue una de las primeras en enfermarse. Su cuñada Eunice pronto se unió a ella, afectada por calambres musculares insoportables. Wilford Woodruff pasó gran parte de la noche y el día siguiente atendiendo a un hombre enfermo de su compañía. José y los élderes del campamento dieron bendiciones a los enfermos, pero la enfermedad pronto golpeó también a muchos de ellos. José cayó enfermo después de unos días y languideció en su tienda, sin saber si iba a sobrevivir. Cuando algunos empezaron a morir, Heber Kimball, Brigham Young y otros más envolvieron los cuerpos en mantas y los enterraron a lo largo de un arroyo cercano. El cólera siguió su curso después de varios días, desapareciendo a principios de julio. Para ese momento, más de 60 santos habían caído enfermos. José se recuperó, al igual que Nancy, Eunice y la mayoría de las personas del campamento, pero más de una docena de santos murieron durante el brote, entre ellos Sidney Gilbert y Betsy Parrish, una de las pocas mujeres del campamento. José se acongojó por las víctimas y sus familias. La última persona en morir fue Jesse Smith, su primo. El propio roce de José con la muerte fue un recordatorio de cuán fácil se le podía quitar la vida. A los 28 años estaba cada vez más preocupado por completar su divina misión. Si moría ahora, ¿qué le pasaría a la iglesia? ¿Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo a él? Siguiendo las instrucciones del Señor, José ya había hecho cambios en el liderazgo de la iglesia a fin de compartir las cargas de la administración. Para ese momento, Sidney Rigdon y Frederick Williams estaban sirviendo con él en la presidencia de la iglesia. También había designado a Kirtland como una estaca de Sion o un lugar oficial de congregación para los santos. Más recientemente, después de recibir una visión de la forma en la que Pedro organizó la iglesia del Señor en la antigüedad, José había organizado un sumo consejo de 12 sumos sacerdotes en Kirtland, para que le ayudaran a gobernar la estaca y dirigirla en su ausencia. Poco después de que el cólera cedió, José organizó la iglesia aún más. Reunido con los líderes de la iglesia en el condado de Clay, en julio de 1834, formó un sumo consejo en Missouri y nombró a David Whitmer para que presidiera la iglesia allí con la ayuda de 2 consejeros, William Phelps y John Whitmer. Luego se dirigió a Kirtland, ansioso por terminar el templo y obtener la investidura de poder que les ayudaría a los santos a redimir a Sion. José sabía que había grandes problemas por delante. Cuando salió de Kirtland esa primavera, las paredes de arenisca tenían poco más de 1 metro de alto, y la llegada de varios trabajadores calificados a la ciudad le habían infundido la esperanza de que los santos llevarían a cabo el plan del Señor por su casa. Pero las pérdidas en Independence y sus alrededores, la imprenta, la tienda y muchas hectáreas de tierra, habían perjudicado económicamente a los santos. José, Sidney y otros líderes de la iglesia también se habían endeudado considerablemente, pidiendo cuantiosos préstamos para comprar la tierra para el templo de Kirtland y financiar el campamento de Israel. Al estar estancados los negocios de la iglesia, o en apuros, y al no contar con un sistema confiable para recaudar donaciones de los santos, la iglesia no podía pagar el templo. Si José y los otros líderes se atrasaban en sus pagos, podían perder el edificio sagrado a manos de los acreedores. Y si perdían el templo, ¿cómo podrían recibir la investidura de poder y redimir a Sion?
En Kirtland, Sidney Rigdon compartía la ansiedad de José por terminar el templo. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para llevar a término este edificio en el tiempo señalado, dijo a los santos. De él dependen la salvación de la iglesia y también la del mundo. Sidney había supervisado el progreso de la construcción del templo mientras José estaba en Missouri. Al no contar con hombres más jóvenes para hacer el trabajo, Artemus Millet, el capataz de la construcción, había reclutado a hombres mayores, así como a mujeres y niños, para trabajar en el edificio. Muchas de las mujeres cubrieron puestos de trabajo que generalmente desempeñaban los hombres, ayudando a los albañiles y conduciendo carromatos hacia y desde la cantera para acarrear piedra para el templo. Para cuando José y el campamento de Israel regresaron a Kirtland, las paredes se elevaban más de 2 metros por encima de la fundación. El regreso del campamento estimuló la construcción en el verano y el otoño de 1834. Los santos extraían la piedra, la carreaban hasta el terreno del templo y construían las paredes del templo día tras día. José laboraba junto a los trabajadores mientras cortaban bloques de piedra en un arroyo cercano. Algunos trabajaban en el aserradero de la iglesia, preparando madera para vigas, techos y pisos. Otros ayudaban a alzar la madera y a levantar los andamios hasta donde fuera necesario. Mientras tanto, Emma, junto con otras mujeres, hacían ropa para los trabajadores y los mantenían alimentados. Violet Kimball, la esposa de Heber, hiló 45 kilogramos de lana para formar hilo. Lo tejió para hacer tela y cosió ropa para los trabajadores, sin guardarse ni siquiera un par de medias adicionales para ella. El entusiasmo de los santos por completar el templo animaba a Sidney, pero las deudas de la iglesia aumentaban cada día y, habiendo firmado él mismo muchos de los préstamos más grandes, sabía que quedaría arruinado económicamente si la iglesia no los pagaba. Cuando vio la pobreza de los santos y los sacrificios que estaban haciendo para terminar el templo, Sidney también temió que nunca tuvieran los recursos o la resolución para completarlo. Abrumado por la preocupación, a veces subía a la parte superior de las paredes del templo y le rogaba a Dios que les enviara los fondos que necesitaban para terminar el templo. Al orar, las lágrimas caían de sus ojos sobre las piedras que estaban debajo de sus pies. A 800 kilómetros al noreste de Kirtland, Caroline Tippets, de 21 años, guardaba cuidadosamente una gran suma de dinero entre la ropa y otros artículos que llevaba de Nueva York a Missouri. Ella y su hermano menor Harrison se estaban mudando al oeste con la esperanza de establecerse en algún lugar cerca del condado de Jackson. Habían oído hablar de la persecución de los santos allí, pero querían obedecer el mandato del Señor de congregarse en Missouri y comprar tierras en Sion antes de que los enemigos de la iglesia se las arrebataran. El mandamiento había formado parte de la revelación que recibió José después de enterarse de la expulsión de los santos de Sion. Compren cuantos terrenos se puedan obtener, decía, en el condado de Jackson y en los condados circunvecinos. Los fondos habían de venir por donación. Junten todas las iglesias su dinero, ordenó el Señor, y desígnese hombres honrados, hombres sabios, y enviadlos a comprar estos terrenos. Cuando los líderes de la rama de Caroline se enteraron de la revelación, le pidieron al pequeño grupo de santos que ayunara y orara para solicitar la ayuda del Señor a fin de recaudar dinero para comprar tierras en Missouri. Algunos miembros de la rama hicieron grandes donaciones de efectivo y propiedades al fondo. Otros dieron unos pocos dólares. Caroline tenía alrededor de $250 que podía aportar al fondo. Era más dinero que lo que cualquier otra persona de la rama había donado, y probablemente más de lo que nadie esperaba que donara.
pero ella sabía que eso ayudaría a los santos a redimir la tierra prometida. Cuando ella agregó su donación al fondo, el total llegó a aproximadamente $850, una cantidad sustancial de dinero. Después de la reunión, Harrison y su primo John fueron seleccionados para viajar a Missouri para comprar las tierras. Caroline decidió ir con ellos y proteger su parte de la donación. Después de que John puso en orden algunos negocios, y los miembros de la familia prepararon un tiro de caballos y un carromato para ellos, los tres estuvieron listos para partir hacia Missouri. Al subir al carromato, Caroline ansiaba comenzar una nueva vida en el oeste. Como los Tippets planeaban detenerse en Kirtland en el camino, los líderes de su rama les dieron una carta de presentación para el profeta, explicando de dónde venía su dinero y qué esperaban hacer con él. Durante todo el otoño de 1834, José y otros líderes de la iglesia se fueron rezagando cada vez más en sus pagos del terreno del templo, y los intereses de los préstamos continuaban acumulándose. Algunos trabajadores ofrecieron voluntariamente de su tiempo para trabajar en el templo, aliviando en algo la carga financiera de la iglesia. Cuando las familias tenían dinero en efectivo o bienes extra, a veces los ofrecían a la iglesia para el proyecto del templo. Otras personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, concedieron créditos y prestaron dinero para que la construcción siguiera avanzando. Las donaciones y los préstamos, a su vez, pagaron los materiales y permitieron que personas que de otro modo habrían estado desempleadas pudieran trabajar. Estos esfuerzos hicieron que las paredes del templo siguieran elevándose y, en los últimos meses del año, fueron lo suficientemente altas como para que los trabajadores comenzaran a colocar las vigas para el piso superior. Pero el dinero siempre era escaso, y los líderes de la iglesia oraban constantemente por más fondos. A principios de diciembre, la familia Tippets llegó a Kirtland, y Harrison y John entregaron la carta de su rama al sumo consejo. Con el invierno casi encima, le preguntaron al consejo si debían continuar hacia Missouri o permanecer durante esa estación en Kirtland. Después de conversarlo un poco, el sumo consejo recomendó que la familia se quedara en Ohio hasta la primavera. Desesperado por obtener fondos, el consejo también les pidió a los jóvenes que le prestaran dinero a la iglesia, prometiéndoles devolverlo antes de su partida en la primavera. Harrison y John acordaron prestarle a la iglesia parte de los $850 de su rama. Como una gran parte de ese dinero era de Caroline, el consejo la llamó a la reunión y le explicó los términos del préstamo, y ella aceptó de buena gana. Al día siguiente, José y Oliver se regocijaron y dieron gracias al Señor por el alivio financiero que la familia Tippets había traído. Ese invierno llegaron más préstamos y donaciones a la iglesia, pero José sabía que todavía no serían suficientes para cubrir el creciente costo del templo. Sin embargo, Caroline Tippets y su familia habían demostrado que muchos santos en las ramas remotas de la iglesia deseaban hacer su parte en la obra del Señor. Al comenzar un nuevo año, José se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de fortalecer esas ramas y buscar su ayuda para terminar el templo, a fin de que los santos pudieran ser investidos con poder. La solución provino de una revelación que José había recibido varios años antes, en la que se mandaba a Oliver Cowdery y a David Whitmer que buscaran a 12 apóstoles para predicar el Evangelio al mundo. Al igual que los apóstoles en el Nuevo Testamento, estos hombres debían actuar como testigos especiales de Cristo, bautizando en su nombre y congregando a los conversos en Sion y sus ramas. Como quórum, los 12 apóstoles también funcionarían como un sumo consejo viajante y ministrarían en áreas que caían fuera de la jurisdicción de los sumos consejos de Ohio y Missouri. Dentro de esa función podrían dirigir la obra misional, supervisar las ramas y recaudar fondos para Sion y el templo. Un domingo a principios de febrero, José invitó a Brigham y a Joseph Young a su casa.
Deseo que comuniquen a todos los hermanos de las ramas que vivan a una distancia razonable de este lugar que se convoca una conferencia general para el próximo sábado, dijo a los hermanos. En esa conferencia, explicó, se llamaría a 12 hombres para el nuevo quórum. Y tú, dijo a Brigham, serás uno de ellos. La semana siguiente, el 14 de febrero de 1835, los santos de Kirtland se reunieron para la conferencia. Bajo la dirección de José, Oliver, David y del otro testigo del Libro de Mormón, Martin Harris, anunciaron a los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Cada uno de los hombres llamados había servido misiones de predicación, y 8 de ellos habían marchado en el campamento de Israel. Thomas Marsh y David Patton, ambos de alrededor de 35 años, eran los de mayor edad de los 12. Thomas era uno de los primeros conversos, habiendo obtenido un testimonio del Libro de Mormón mientras los primeros ejemplares todavía se estaban imprimiendo. David había servido misión tras misión en los 3 años transcurridos desde su conversión. Como José había afirmado una semana antes, Brigham también fue llamado al quórum, al igual que su mejor amigo Heber Kimball. Ambos hombres habían servido fielmente como capitanes en el campamento de Israel. Ahora Brigham volvería a dejar su banco de carpintero y Heber su rueda de alfarero para estar en la obra del Señor. Al igual que los apóstoles del Nuevo Testamento, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, 2 pares de hermanos fueron llamados a los 12. Parley y Orson Pratt habían difundido el Evangelio hacia el este y el oeste, y ahora debían dedicarse a servir a las ramas de la iglesia en todas partes. Luke y Lyman Johnson habían predicado hacia el sur y el norte, y saldrían nuevamente, ahora con autoridad apostólica. El Señor escogió tanto a los instruidos como a los que carecían de estudios. Orson Hyde y William McLellan habían enseñado en la escuela de los profetas y trajeron sus sagaces intelectos al quórum. Aunque solo tenía 23 años, John Boynton había tenido gran éxito como misionero y era el único de los apóstoles que había asistido a una universidad. El hermano menor del profeta, William, no tenía el mismo beneficio de tener estudios formales, pero era un orador apasionado, intrépido frente a la oposición y presto a defender a los necesitados. Después de llamar a los apóstoles, Oliver les dio un encargo especial. Jamás cesen de esforzarse hasta que hayan visto a Dios cara a cara, les dijo. Fortalezcan su fe. Despójense de sus dudas, de sus pecados y de toda su incredulidad, y nada podrá impedir que vengan a Dios. Les prometió que predicarían el Evangelio en naciones lejanas y que recogerían a muchos de los hijos de Dios en la seguridad de Sión. Serán mayordomos sobre este ministerio, testificó. Tenemos una obra que realizar que ningún otro hombre puede hacer. Deben proclamar el Evangelio en su sencillez y pureza, y los encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia. 2 semanas después de organizar a los 12, José formó otro quórum del sacerdocio para que se uniera a los apóstoles en la difusión del Evangelio, el fortalecimiento de las ramas y la recaudación de donaciones para la iglesia. Los miembros de este nuevo quórum, llamado el Quórum de los 70, eran todos veteranos del campamento de Israel. Debían viajar por todas partes, siguiendo el ejemplo del Nuevo Testamento, de los 70 discípulos que viajaban de 2 en 2 a cada ciudad para predicar la palabra de Jesús. El Señor seleccionó a 7 hombres para que presidieran el quórum, entre ellos Joseph Young y Sylvester Smith, el capitán de la compañía que se había peleado con el profeta durante la marcha del campamento de Israel. Con la ayuda del Sumo Consejo de Kirtland, los 2 hombres habían resuelto sus diferencias ese verano y se habían reconciliado. Poco después de los llamamientos, el profeta les habló a los nuevos quórums. Algunos de ustedes están enfadados conmigo
porque no pelearon en Missouri. Dijo, pero permítame decirles que Dios no quiso que lo hicieran. En cambio, José explicó que Dios los había llamado a Missouri para probar su disposición a sacrificar y consagrar sus vidas a Sión y para aumentar el poder de su fe. Él no podía organizar su reino con 12 hombres para abrir las puertas de las naciones de la tierra al Evangelio y con 70 hombres bajo su dirección que siguieran sus pasos, enseñó, a menos que los eligiera de un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham.